Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hay momentos en la vida en que un simple gesto puede cambiar el destino de varias almas, a veces sin darnos cuenta. Este era el caso de Lea, una niña de 10 años, cuya vida, hasta entonces, consistía en una sucesión de días fríos y solitarios. Vivía en las calles de una gran ciudad donde las fachadas de hormigón de los edificios parecían encogerla como las paredes de una jaula. En esta ciudad, los transeúntes corrían, indiferentes a las vidas que encontraban. Los coches rugían en las calles adoquinadas, mientras los sueños de los más débiles se perdían en el torbellino del anonimato. Lea no tenía hogar ni familia estable. Sus padres habían desaparecido en los rincones oscuros de la ciudad, arrastrados por las olas de un mundo que se había olvidado de cuidar a los más vulnerables. Huérfana, vivía al día, con migajas de comida y fragmentos de sueños, intentando sobrevivir en un entorno que la rechazaba y la descuidaba. Sus días estaban marcados por la observación silenciosa de quienes pasaban sin verla, por la sensación del frío empedrado bajo sus pies descalzos, por la constante presión del hambre que le retorcía el estómago. A veces encontraba una moneda abandonada, a veces un pan seco tirado a la basura. Había días en los que no pasaba nada, y otros en los que un simple trozo de pan podía marcar la diferencia. Pero incluso en los momentos más desesperados, Lea nunca se dejó abrumar por la tristeza. Había aprendido a mantenerse firme, a no rendirse jamás, porque en este mundo donde todo parecía escaparse, una cosa siempre permanecía: su dignidad. Lea no le temía a la noche. La noche era su compañera, la oscuridad en la que prosperaba, sintiéndose protegida de las miradas juzgadoras. La noche era el momento en el que podía escapar, aunque solo fuera por un instante. Pero lo que la aterrorizaba no era la oscuridad. Era la soledad, el vacío que seguía a la gente con la que se cruzaba, su gélida indiferencia. Ese vacío en el que a veces se perdía, cuando se sentía invisible para el mundo. La soledad, esa carga invisible, la carcomía lentamente. Sabía que mientras permaneciera sola, sería difícil sobrevivir. Pero la realidad de la calle imponía una frialdad que no podía ignorar. Quienes pasaban junto a ella apartaban la mirada, deseosos de regresar a su mundo cómodo, olvidando que ella, Lea, también era un ser humano. Una tarde de invierno, un viento cortante azotaba la ciudad, obligando a los transeúntes a apresurarse con sus abrigos oscuros y el rostro serio. Lea deambulaba por una calle comercial, una de las arterias más concurridas de la ciudad, con el estómago revuelto de hambre. No había comido desde la mañana. El frío se filtraba bajo sus harapos, pero lo más cruel era esa sensación de abandono. Al pasar junto a una panadería, se detuvo un momento, cerrando los ojos para oler el tentador aroma a pan caliente que emanaba del escaparate. Podía ver a los clientes, bien vestidos, salir con bolsas llenas de pan, pasteles y croissants aún humeantes. Un detalle se le quedó grabado en la mente: una hogaza de pan redonda, aún caliente, que parecía llamarla. No se atrevió a entrar. Su mirada se detuvo un instante en el pan y luego se posó en la puerta de la tienda, como esperando que alguien le invitara a pasar, pero no hubo tal gesto. Se dio la vuelta y continuó su camino entre la multitud, con la mirada fija en sus pies. Fue entonces cuando un ruido captó su atención. Un perro, un viejo labrador, caminaba lentamente hacia ella. Tenía el pelaje sucio, la vista cansada y parecía tan perdido como ella, vagando sin rumbo en una ciudad demasiado grande para él. Lea se detuvo, observando al animal acercarse, con las patas temblorosas y la respiración agitada. El perro la miró, sus profundos ojos marrones reflejaban un destello de dolor. Lea, conmovida por la tristeza en la mirada del perro, se agachó lentamente y extendió la mano hacia él. Esperó a que se acercara, y sin miedo, el perro se acercó y la olió, aceptando finalmente su caricia. Pero no era el único que pasaba hambre ese día. Lea sentía ese dolor que le atormentaba el estómago como una serpiente hambrienta. Sentía como si el hambre le apretara las entrañas. Su mirada se posó en la hogaza de pan aún caliente que aferraba entre sus manos, su última esperanza de alivio. Sabía que solo tenía solo una pieza de pan. Una pieza que pronto desaparecería en su estómago vacío. Cerró los ojos un momento, preguntándose si de verdad podría compartirla. La tentación de quedársela era fuerte, pero la mirada del perro, con sus ojos llenos de hambre, derritió su vacilación.
partió un trozo de pan y se lo ofreció al animal. Lo agarró al instante, devorándolo sin parar. No había comido en días, y Lea lo sabía. Sus dedos temblaban levemente al ver al perro tragar su comida con una avidez que la conmovió profundamente. Susurró suavemente, casi para sí misma: «Tú también tienes hambre, ¿verdad?». Sus labios se alzaron en una leve sonrisa, pero ésta se desvaneció tan rápido como había aparecido. Este simple gesto, este compartir, parecía infinitamente pequeño en un mundo que nunca le había dado nada, pero contenía una grandeza que no podía comprender del todo. Cuando el perro, después de comer, se levantó y se sentó a su lado, Lea se permitió acariciarlo con ternura. La calidez de su compañía, aunque fugaz, le trajo una dulzura inesperada al corazón. Los minutos transcurrieron en silencio. Los sonidos de la ciudad parecían lejanos. Era como si, en ese instante suspendido, Lea y el perro formaran una especie de universo aparte, lejos de la crudeza de la realidad. Entonces, el sonido de pasos la sobresaltó. Un hombre se acercaba. Iba bien vestido, con un traje elegante, y sus gafas de sol le ocultaban parte del rostro. Pero lo que impresionó a Lea no fue su atuendo, sino la dulzura en sus ojos, una mirada que contrastaba tanto con la indiferencia de la ciudad. El hombre se detuvo frente a ella y observó la escena con asombro. Lea se tensó un instante, sintiéndose repentinamente vulnerable bajo su mirada, pero él se agachó a su altura y le puso una mano reconfortante en el hombro. «¿Por qué le diste tu pan?», preguntó con voz suave, casi sorprendida. Había genuina curiosidad en sus palabras, como si intentara comprender el gesto que acababa de hacer. Lie bajó la mirada, avergonzada, y respondió en voz baja: «Tiene hambre». Las palabras eran sencillas, pero en su sencillez, transmitían toda la verdad de su corazón. No necesitó más explicaciones. Sabía que el hombre lo entendería. El hombre observaba a Lea con especial atención, como si escudriñara la esencia misma de su alma. Su mirada, llena de comprensión y dulzura, no dejaba lugar a dudas sobre lo que sentía. Había pasado gran parte de su vida observando la miseria y la angustia humanas, pero en esta niña descubrió una luz que nunca había visto en ningún otro lugar. En un mundo donde reinaban la competencia, la indiferencia y la desconfianza, Lea encarnaba una verdad excepcional, la generosidad no correspondida, pura y sincera. Tras unos segundos que parecieron alargarse, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cantidad de dinero, que le entregó a Lea. Pero su gesto era más que una simple oferta de ayuda material. Había una invitación implícita a creer en algo más grande, algo que la niña quizá nunca había imaginado, una oportunidad de escapar del confinamiento de las calles, acceso a una nueva vida, donde la dignidad no se sacrificaría por la supervivencia. «Toma esto y ve a comprar algo de comer», le dijo con una sonrisa amable. «Pero primero, me acompañarás. Tengo algo que enseñarte». Lie dudó al principio. Estaba acostumbrada a gestos superficiales de caridad, a menudo seguidos de una fría indiferencia. Pero algo en la mirada del hombre, una especie de calidez y sinceridad, la impulsó a seguirlo. Se dejó guiar por las calles familiares, pero a menudo hostiles, de la ciudad, con sus pasos vacilantes mezclándose con los del hombre. Pronto llegaron a un edificio grande y moderno, de líneas limpias y ventanas que brillaban bajo el sol invernal. Contrastaba marcadamente con el ambiente oscuro y deprimente de las calles por las que caminaba a diario. El hombre la invitó a entrar. Era un albergue para jóvenes sin hogar, un lugar diseñado para ofrecer mucho más que comida o alojamiento temporal. El hombre le explicó que era un proyecto que él había financiado, que quería ofrecer una oportunidad a quienes, como ella, no habían tenido la oportunidad de elegir su destino. «Sé por lo que estás pasando, Lie», dijo, con la voz cada vez más grave y compasiva. «La calle es un lugar que te roba todo, tu dignidad, tus sueños, tu inocencia. Pero te mereces algo mejor que esto. Y quiero ayudarte a salir de ahí». Lie lo miró en silencio, incapaz de comprender el verdadero significado de sus palabras. Los conceptos de «mejor» y «ayuda» le resultaban tan lejanos, y sin embargo, algo en el tono de su voz despertó un atisbo de esperanza que nunca creyó sentir. Siempre había creído que la vida solo ofrecía oportunidades a quienes ya lo tenían todo. Pero este hombre, un desconocido hasta entonces, había destrozado esa visión. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Lie. Durmió en una cama limpia y cómoda por primera vez en mucho tiempo. Comió comida caliente,
no en un callejón, sino en una habitación luminosa y acogedora. Las duchas calientes, la ropa limpia, la escuela, todo parecía irreal. Pero el mayor regalo que el hombre le había dado fue la dignidad restaurada. La oportunidad de empezar de nuevo, de soñar con un futuro que creía inalcanzable. El centro se convirtió en un lugar donde Lea creció, aprendió y se reconstruyó lentamente, día tras día. Pero ese no fue el final de su historia. La historia de Lea comenzó a extenderse por la ciudad como un rumor lleno de luz, un destello de brillantez en un mundo a menudo demasiado oscuro. Personas que antes pasaban de largo sin verla comenzaron a prestar atención al centro. Voluntarios acudieron a ofrecer su ayuda, y los negocios locales comenzaron a donar para apoyar iniciativas de vivienda y rehabilitación. Lea, a pesar de sí misma, se convirtió en un símbolo. No de la pobreza desesperada, sino de la humanidad y la generosidad que perduran en los momentos más difíciles. Un día, volvió a encontrar al hombre que la había ayudado. Esta vez, su mirada ya no era la de un extraño. Le sonrió a Lie con una sonrisa llena de orgullo. Verás, Lie, le dijo, lo que diste ese día no fue solo pan. Fue tu corazón. Y eso es lo que lo cambia todo. Estas palabras resonaron en su mente, una verdad que hasta entonces no había podido comprender. Lea ya no era la niña hambrienta perdida en las calles. Se había convertido en un faro, una luz en la oscuridad para otras almas perdidas. Había demostrado que, incluso en la precariedad, se podía dar y recibir. Y este simple acto de generosidad, este gesto instintivo, había provocado un cambio profundo, no solo en su vida, sino también en la de toda la comunidad que la rodeaba. Ese día, Lea comprendió por fin que a veces la transformación de una vida comienza con un simple gesto, casi imperceptible, pero capaz de tocar la esencia misma de la humanidad. Y en este mundo donde parecía reinar la indiferencia, su corazón, mucho más que su pan, había ofrecido una oportunidad a quienes aún buscaban creer en la belleza del ser humano.